saludarles, amigos y hermanos. En esta oportunidad quiero que estudiemos la palabra de Dios en el Salmo 90. El Salmo 90, un hermoso salmo muy corto. Es un salmo que tiene 17 versículos, pero habla sobre la vida. El tema principal aquí es eh, lo eterno de Dios y lo corto que es la vida del ser humano. Y vamos a hablar sobre este salmo. Primeramente vamos a leerlo y luego vamos a orar y luego a desarrollar la enseñanza. Así que quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 90, y vamos a leer este salmo. Dice así: oración de Moisés, varón de Dios. Las pequeñas frases que aparecen antes de los salmos, eso está siendo parte del contenido del salmo. O sea, no es añadidura de los traductores ni nada, sino es parte del salmo. Por eso es importante tomar, eh, este, observar esto. ¿Por qué? Porque esas pequeñas palabritas son las que nos dan el contexto del salmo para poder entenderlo mejor. Aquí nos está diciendo que es un salmo de Moisés, un varón de Dios. Vamos a continuar la lectura. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana crece y florece, florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegraos conforme a los días que nos afligiste. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Padre, estamos delante de este Salmo 90, un salmo hermoso, muy bonito, que nos hace meditar en el tiempo tan corto que nosotros vivimos aquí en la tierra y cómo la humanidad misma también es muy corta. Ayúdanos, Padre, a aprovechar el poco tiempo que tenemos para vivir la vida conforme tu voluntad, para que al final del término de nuestros días nosotros estemos contentos de haber vivido la vida tal cual tú nos las has guiado. Te damos las gracias, Padre, y pedimos que bendigas esta enseñanza, que hables al corazón de aquellos que están escuchando este mensaje, que van a ver ahí en YouTube este mensaje. Habla a sus corazones, te lo pedimos, Padre. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues muy bien, vamos a estar con este salmo allí a la vista para poder tener una claridad en cómo vamos avanzando en el pensamiento. Quiero apoyarme en esta presentación para poder ir dando las ideas en una forma más clara y que
puedas tener también visualmente la información que vamos compartiendo. El tema de este mensaje es viviendo sabiamente tu vida. Creo que el Salmo 90 nos guía para que nosotros vivamos nuestra vida de tal manera que cuando terminemos, nosotros seamos contentos, estemos felices de haber vivido con sabiduría los años que el Señor nos ha dado. Que nosotros hayamos dejado buenos frutos, que hayamos dejado una familia excelente, hijos que van a ser de bendición a esta sociedad. Dice en el Salmo que acabamos nuestros años como un pensamiento, que este pensamiento sea un pensamiento agradable delante del Señor. Así que yo voy a estar haciendo énfasis en 3 versículos nada más, 3 versículos, y de ahí vamos a sacar la enseñanza de este Salmo. El Salmo 90 es asignado según el mismo texto a la autoría de este Salmo es de Moisés. Moisés lo que está haciendo en este Salmo es orando, está clamando a Dios que le enseñe a vivir la vida de tal manera que sea agradable delante de Dios y también que le dé sabiduría a Moisés, que pueda Moisés decir, qué bueno lo que hice, qué bueno que mis años fueron así, porque agradé a Dios. Así que una de las cosas que vemos en este salmo es el tema de lo efímero, lo corto que es la vida humana y también lo pasajera y lo poco valor que pueda tener. Moisés estaba viendo y aprendió a ver. Cuando estaba en el desierto, Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. Y cuando estos hombres regresaron, estuvieron allá 40 días. Cuando regresaron, estos hombres dieron un reporte. Pero el reporte que dieron fue un reporte catastrófico, diciendo, no, pues esa tierra traga a los hombres, en esa tierra nosotros somos vistos como que fuéramos langostas, porque ellos son gigantes allí, ellos son grandes, sí hay frutos muy bonitos y todo, pero no la podemos conquistar, no, nosotros vamos a morir. Y el pueblo escuchó aquel reporte y comenzaron a reclamar a Moisés y a reclamar a Dios, diciendo, ¿para qué nos trajiste? Mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, y ¿para qué estamos acá? Etcétera. Entonces, Dios escuchó aquellos reportes y solamente hubieron 2 personas, Josué y Caleb, que hablaron al pueblo y dijeron, vamos a conquistar esas tierras. Y esas tierras van a ser nuestras. ¿Por qué? No porque seamos fuertes, sino porque Dios está con nosotros. Y no importa qué tan grandes sean ellos, lo importante es qué tan grande es nuestro Dios. Y así lograron salir adelante. Entonces Dios dijo que aquellos que hicieron ese reporte con incredulidad y que habían hecho pecar al pueblo, que toda aquella generación de 20 años arriba iban a morir en el desierto. Eso lo puedes encontrar, esta historia emocionante, muy bonita, allí en Levíticos capítulo 13 y Levítico capítulo 14, donde Dios da este mandato, todos van a morir en el desierto. Pues me imagino que Moisés, los primeros que vio morir fueron los 10 que dieron el mal reporte, esos murieron de una plaga. Y han de haber sido jóvenes, muy apuestos, muy fuertes y que tenían, decimos nosotros, toda una vida por delante, pero allí se terminó por falta de fe. Entonces, Moisés comenzó a ver la muerte. Después, como la promesa era que tenían que morir en el desierto y que iban a andar rodando, dando vueltas en el desierto 40 años. Toda esa generación tenía que morir en esos 40 años. Los que tenían de 20 años arriba iban a morir y los de 20 años abajo, esos iban a entrar a la tierra prometida. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquellos que salieron de Egipto traían una mentalidad de esclavo. Aquellos que salieron de Egipto tenían una mentalidad de que no habían visto
la manera en cómo Dios se manifiesta grandemente en sus vidas. Y aun cuando lo vieron, no lo creyeron y pensaron que el Dios que los había traído, que era un Dios que no les podía dar la victoria. Entonces, aquella nueva generación iba a desarrollarse con un concepto diferente, viendo a un Dios poderoso, pensando en un Dios que sí puede darles a ellos victorias, un Dios que puede salir adelante. Y entonces esa generación de 20 años arriba fue muriendo en esos 40 años. Y Moisés iba viendo cómo moría uno, moría el otro, y a veces morían 100, 200, 300, miles morían delante de Moisés. Y Moisés llega a pensar, bueno, que realmente la vida del ser humano es muy corta, es efímera. Debemos de aprender a vivir nuestra vida. Esa fue la reflexión que nos deja Moisés en el Salmo 90. Y es en este salmo que quiero que meditemos, que pensemos, cómo es que nosotros también podemos clamar al Señor y pedirle, Padre, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Que le digamos a Dios como le dijo Moisés, queremos vivir la vida de tal manera que al final nosotros estemos contentos, llenos de gozo, satisfechos de que vivimos una vida agradable delante de Dios y que hemos dejado muchos frutos, que hemos dejado hijos fortalecidos en la fe, hogares que son de ejemplo para otros, que nosotros hemos invertido nuestra vida en personas que han buscado la presencia del Señor. Qué bueno que nosotros podamos terminar nuestros días con esa satisfacción. Pero veamos qué es lo que nos dice el Salmo 90. Vamos a ir, primeramente, les dije que iba a enfatizar 3 versículos. El primero de ellos es este. En la mañana florece y crece. Estamos hablando de la vida del hombre. A la tarde es cortada y se seca. ¿Qué está diciendo Moisés con este versículo? Que la vida del hombre es muy corta, que la vida del hombre no dura mucho. Dice ahí que entre los más robustos que puedan vivir, que él observaba en aquel tiempo eran personas de 80 años. Sin embargo, Moisés vivió mucho más años que eso, 100, 130 años, y también Josué vivió 110 años, etcétera. Ellos vivieron más, pero lo que notaba en aquella generación es que la vida del ser humano realmente es efímera. La vida del ser humano es muy corta. Y dijo también Job, fortaleciendo esta idea. Vean Job Job vivió prácticamente ese periodo en que escribió el libro. Eh, Job se describe a sí mismo como una persona que está en las puertas de la muerte por su enfermedad. Y cuando una persona está ya muy enferma y que llega hasta ese nivel, realmente comienza a pensar en su vida, a pensar en ordenar su casa, pensar en ordenar las cosas correctamente, porque pues no es poca cosa encontrarse ya al final de tus días. Y dice Job, mis días han sido más ligeros que un correo. Vean, la primera cosa que hace Job es comparar su vida, que dice que es tan ligera, tan rápida como un correo. En aquel entonces, los correos y en todas las épocas, los correos siempre se han caracterizado por ser veloces, por ser rápidos. Algunos viajaban con 2 caballos, donde un caballo ya no aguantaba, seguía con el otro, y escogían a jóvenes con muchas habilidades físicas para correr, y corrían largas distancias y entregaban la correspondencia lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque de la correspondencia a veces dependía la vida de los pueblos. Entonces, siempre el correo, los tiempos de Job, estaba la idea de que el correo es rápido. Ahora, si hablamos en nuestros tiempos, un email, yo quiero mandar un email y ese email se va en cuestión de segundos. Yo le envío en este momento y en ese mismo momento está llegando allá al otro lado del mundo. Entonces, los correos siempre han sido rápidos. Y dice Job, así como es de rápido un correo, así es nuestra vida, es fugaz. También la compara a una nave. En aquel entonces comparaba
una nave veloz que se desliza sobre la superficie del mar, llevando los remos y el viento a su favor. Allí era muy veloz. Ahora, si nosotros hablamos de nuestras naves, que un avión supersónico recorre espacios rápido en el tiempo. Entonces, nuestra vida es así, como un avión supersónico que va rápido. Y todo esto nos lo dice Job para hacernos meditar y pensar la misma idea de Moisés, que nosotros tenemos una vida muy corta. También la compara a un águila, que dice que el águila, cuando va buscando su presa, dice como el águila que se arroja sobre la presa, va pero como que fuera una bala, súper rápido. Y la presa ni se da cuenta cuando ya le caen las garras, ya cayó en las garras del águila. Nuestra vida es así, es muy rápida. Esto que nos hace pensar, bueno, si nosotros tenemos una vida tan corta, debemos de administrarla bien. Debemos de pensar cómo vamos a vivir nuestra vida. Estamos iniciando un nuevo año, 2024. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir este año? O sea, nos va a ir el año rápido, pero ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a administrarlo? Dice, ¿cómo vamos a contar nuestros días de este año? Debemos de pensar porque nuestros días son muy cortos. Y si hablamos no solo de nuestros días, sino que hablamos del tiempo de la humanidad, dice la Biblia, he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo. O sea, es algo insignificante. O como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Como cuando una persona quiere comprar algo y se lo pesan y no dice, mire, límpiele bien la superficie porque hay un polvito ahí que puede ser que me esté dando mal la medida. No, el polvo en las balanzas es despreciable. Y así son delante de Dios toda la humanidad, todas las naciones. Si pudiéramos hablar del tiempo de la humanidad, el tiempo de la humanidad lo podríamos ubicar desde Adán hasta el juicio del gran trono blanco, hasta el final de los tiempos, al final del milenio. Ese periodo es lo que nosotros identificamos como el tiempo. El tiempo antes no existía. Dios hizo el tiempo y ubicó a la humanidad en el tiempo. Dios no vive en el tiempo. Él vive en la eternidad. Vamos a ver este concepto un poquitito más adelante. Pero quiero decirles que tanto la vida de un ser humano como la vida de toda la humanidad realmente es muy corta comparada con la vida eterna de Dios. El concepto de eterno es el siguiente. Es algo que nunca inició y algo que nunca va a terminar. Es algo que siempre existió y es algo que siempre seguirá existiendo. Eso es eterno. Y es eso precisamente lo que debemos de entender. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tiempo, pues la eternidad no está presente. El tiempo está incluido dentro de la eternidad, tan pequeño que prácticamente es insignificante. Si quiero ilustrarles esta idea con esta imagen. He puesto ahí un tiempo de un reloj de arena como tiempo. Y vean ustedes que voy a ir ampliando la imagen. He puesto un periodo de 80 años, la que nos describe Moisés en su Salmo 90, como para decir pues que es un promedio de años que nosotros vivimos actualmente también. Pero alguien pueda pensar, 80 años, es bastante años, bastante. Muchos jóvenes dicen, este tiene toda su vida por delante, pero ya cuando alguien tiene 70 años, ya no puede decir, tiene toda su vida por delante, no, porque ya no es así. En realidad, nadie tiene toda una vida por delante porque pues no sabemos qué es lo que Dios ha planeado con nosotros. Entonces, 80 años. Si vamos
ampliamos la imagen y vamos a ir viendo estos 80 años. Ya el reloj se puede ver un poco mejor. Los 80 años ya son más chiquititos. El reloj se puede ver mejor todavía. Los 80 años más pequeñitos todavía. Y seguimos ampliando la imagen y nos damos cuenta que los 80 años se nos están haciendo muy pequeñitos, muy pequeños. Y si sigo ampliando, entonces lo que aparece ahí en la imagen es 80 años. ¿Dónde están esos 80 años? Ya no se pueden ver, porque estoy tomando en cuenta que desde acá, que sería el inicio de esta línea, desde ahí sería Adán, los tiempos de Adán, el principio de la creación. Y este es todo el tiempo de la humanidad hasta finales del milenio. Entonces, quiere decir que antes de esto, antes de Adán, lo que teníamos es una eternidad. Algunos teólogos le llaman la eternidad pasada. Y después del milenio, lo que tenemos es otra eternidad, que es la eternidad futura, que en el fondo es la misma eternidad, pero nosotros lo vemos así, pasado y futuro, en función del tiempo en el que nosotros vivimos. Vuelvo a repetir, Dios no vive incrustado en el tiempo. Entonces, estos 80 años desaparecieron. Pero si hablamos acerca de no solo la vida de una persona, sino que hablemos de la humanidad en sí, la humanidad vamos viendo en comparación con la eternidad. El tiempo es ese reloj que aparece ahí con la línea del tiempo. Pero vean, la eternidad que nosotros le llamamos pasada y la futura, en realidad es una sola eternidad. Y el tiempo está puesto ahí. Y así se define el tiempo, como el espacio entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Eso es tiempo, lo que hablamos de años, de meses, de días, etcétera. Eso se llama tiempo. Dios creó el tiempo para que el ser humano viviera en el tiempo y en el espacio. Por eso Dios creó precisamente, hizo la creación. Antes de eso no existía nada. Y entonces Dios vive fuera del tiempo. Para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Nos cuesta entender eso porque Dios vive en la eternidad. Y entonces, si el tiempo de la humanidad lo vamos haciendo cada vez más pequeño, comparado con la eternidad, entonces nos vamos a dar cuenta que el tiempo realmente es muy corto, aún sumando desde Adán hasta el milenio. Es muy corto y si le seguimos ampliando, nos vamos a dar cuenta que realmente no tiene sentido. Dice el libro de Salmo 62:9, por cierto, solo un soplo son los hijos de los hombres, o sea, la humanidad misma es un soplo. Una mentira son los hijos de los poderosos. Pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que nada. ¿Qué significa eso? Nada es nada, pero dice ahí que será menos que nada. O sea, eh, eh, cuesta entenderlo, porque yo entiendo que nada es que no hay nada ahí, pero menos que nada es como que uno dice, bueno, entonces, ¿qué es menos que nada? Pero para Dios es menos que nada, toda la humanidad misma. Pero aquí lo importante es lo siguiente, bueno, entonces podríamos decir, bueno, si para Dios no somos nada, entonces, ¿por qué nos toma en cuenta? Hay una cosa importante, hermanos, aquí, y es que dice la Biblia que el amor de Dios es eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Y el amor eterno es algo maravilloso porque antes que fuéramos creados, antes que el mundo fuese, ya Dios nos amaba. ¿Qué quiere decir? Que en la eternidad el amor de Dios ya estaba hacia nosotros. Tú y yo no habíamos nacido y nuestros abuelos tampoco habían nacido y Dios ya los amaba. Y envió a su Hijo unigénito para dar provisión para salvación, porque Él les ama. Entonces, es algo hermosísimo. Dios nos ama con amor eterno. Quiere decir que Dios siempre nos ha amado y siempre nos va a amar. Dios en ningún momento va a dejar de amarnos porque el amor es eterno. El amor humano es aquel que comienza y termina. Es aquel amor que el esposo le dice a la esposa, es que siento que ya no te amo, que ya no te quiero,
¿Por qué? Porque es el amor humano. Sin embargo, nosotros hemos sido demandados a amar a los demás con el amor eterno de Dios, con el amor que ha sido depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, para Dios, la humanidad es menos que nada. Pero ¿por qué vale para Dios? Porque nos amó, nos ama. Y esto es algo hermosísimo. Y ahora vemos toda la eternidad en una sola imagen. ¿Y dónde quedó el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Ya no se ve el tiempo. Podría ser quizás un puntito de estos. Un puntito y un puntito de estos es toda una galaxia. Y entonces nos volvemos a darle entendimiento al Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, realmente el ser humano, toda la humanidad, somos insignificantes. Pero por el amor de Dios, Él, cuando tú oras, Él te pone atención a ti como que si solo tú existieras en medio de toda la eternidad y te escucha tu petición y contesta tu petición. No porque Él sea obediente a ti, sino porque tú estás orando conforme su voluntad. ¿Qué conceptos más interesantes de la vida? La vida es corta, es lo que estaba diciendo Moisés. Ahora, el segundo pensamiento de Moisés dice, porque todos nuestros días, o sea, toda la vida del ser humano, declinan a causa de tu ira. ¿Qué quiere decir Moisés? Él estaba viendo que toda la gente se moría ahí en el desierto. ¿A causa de qué? De la incredulidad, porque no creyeron que Dios podía darles a ellos la victoria para la conquista. Entonces, por causa del pecado, la muerte entró al hombre. Y por causa del pecado, esta generación se quedaron en el desierto. Y dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquí vemos que el pensamiento es algo fugaz, algo que viene y puede en nuestra mente generarse un pensamiento, pero así como se generó de rápido, así de rápido también desaparece el pensamiento. Y dice Moisés, realmente nuestra vida es un pensamiento. Y es interesante, si nuestra vida es corta y es tan corta como un pensamiento, entonces, ¿cómo piensas invertirla? Estamos iniciando un nuevo año y entonces, eh, ¿qué vas a hacer este 2024? ¿Qué vas a hacer este año? Algo que sea agradable delante del Señor. ¿Qué es lo que pensamos hacer sabiendo que nuestra vida es corta? Nosotros debemos de ser más efectivos en la forma en que nosotros vivimos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si somos cazadores, no vamos a ir a cazar con una escopeta, porque el que al disparar la escopeta salen los perdigones por todos lados, y eso quiere decir que no le estoy apuntando a algo. Nosotros debemos ya, pensando que nuestra vida es corta, debemos de cazar en la vida con un rifle con mira telescópica. Estamos hablando que nosotros debemos en este 2024 primeramente buscar un objetivo. ¿Cuál será mi objetivo de este año? ¿Qué pretendo hacer este año? ¿Qué voy a alcanzar este año? ¿Qué quiero decir en diciembre del 2024? Gracias a Dios que lo hice. ¿Qué será eso? Y que te da satisfacción alcanzar una meta. La pregunta es, ¿qué quiere Dios hacer contigo este año? Define lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuál sería tu objetivo? En segundo lugar, enfócate. Es decir, ya viste el objetivo, ahora enfócalo. Concéntrate en ese objetivo. Enfocarse significa quitar la vista de otras áreas de tu vida, dejar actividades que ya no vas a hacer, dedicarte únicamente a aquello que es tu objetivo. Enfocarte significa concentrar tus recursos, tus esfuerzos, tus habilidades, tus dones, tu inteligencia, tu sabiduría en aquello que Dios te ha pedido que hagas. Enfocarse. Tener una vida enfocada es lo mejor que te puede pasar.
porque ya no estás desperdiciando tu vida, ya no estás pensando, ay, ¿qué me gustaría hacer? Voy a hacer esto, voy a viajar por el mundo. Concéntrate en lo que Dios quiere. Y una vez enfocado, dispara. Busca el objetivo, enfócalo y dispara para alcanzar el objetivo. ¿Qué queremos decir? Que comiences a trabajar, que comiences a hacer la obra para que tú puedas hacer un hacedor de metas, para que seas un cazador de objetivos y que permitas que este 2024 sea un 2024, un año lleno de satisfacción, un año lleno de felicidad, un año lleno, yo sé que van a venir pruebas, dificultades, sí hay, pero Dios juntamente dice nos va a dar la salida. En cada prueba que venga, busca la mano de Dios, que Dios tiene extendida su mano para salvarte, para ayudarte, para bendecirte y para fortalecerte todavía más. Así que nosotros debemos de concentrarnos, enfocarnos para poder hacer bien las cosas. La tercera frase que quiero que veamos es la siguiente. Dijo Moisés, al saber que la vida era muy corta, y que realmente la vida se nos va se nos escapa de las manos, entonces dice, yo debo de ser efectivo, debo de saber vivir la vida. Y dice él, le voy a pedir a Dios que me ayude a vivir la vida de tal manera que haya satisfacción a mi corazón, que me dé sabiduría a mi vida. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés sabía qué es lo que Dios quería hacer con él. Y aunque al principio no estuvo de acuerdo, finalmente se enfocó, tomó el objetivo de Dios como su objetivo personal, se enfocó en lo que tenía que hacer y se fue a realizar la voluntad de Dios. Creo que Moisés, al final de sus días, cuando ya estaba en aquella montaña donde Dios le había pedido que allí iba a morir, allí Moisés estaba feliz, contento de haber realizado la obra como libertador de un pueblo. Yo lo hice. Qué alegría, qué satisfacción terminar nuestros días sabiendo que terminamos con gozo, no con lamentos, sino con gozo, enfocándonos en aquello que es agradable delante de Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos vivir este año 2024 y que al final nos sintamos contentos y satisfechos? ¿Cómo podemos vivir? Yo quiero contestar esta pregunta con dos consejos que da Salomón en el libro de Eclesiastés. Con esto quiero terminar. Dice Salomón, la pregunta que hacemos es, ¿cómo voy a vivir esta vida del 2024? Mi vida en el 2024. ¿Qué puedo hacer y todo? Bueno, en primer lugar, dijimos, busca un objetivo que sea conforme a la voluntad de Dios, como Moisés. En este caso, acuérdate de tu creador. No vivas como que si tú solito te diste vida. No vivas como, dice la palabra, como cabra montés o como un asno de monte, viviendo la vida, viviendo porque todavía estás vivo, pero no viviendo, redimiendo el tiempo y aprovechándolo. Dice, toma en cuenta a tu creador. En los días de tu juventud, hay tiempos en que se puede tomar en cuenta a Dios. Y luego dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque hay muchas personas que al final de sus días lamentan haber vivido su vida como la vivieron. Lamentan haber vivido su vida en un engaño. Lamentan haber invertido su tiempo, sus recursos en cosas perecederas. Lamentan no haber dado valor a su familia, a su esposa, sino que le dieron valor a los placeres y destruyeron el núcleo de su familia. Qué triste es cuando al final de sus días se encuentra solo y triste y meditando sobre su vida y más bien lamentándose y diciendo, qué lástima
que no administré, no viví la vida conforme era agradable delante del Señor. Dice el primer consejo, toma en cuenta a Dios en tu vida, en tus objetivos, en tus metas de este año. Toma en cuenta a Dios. En segundo, en el segundo consejo es el fin de todo el discurso oído es este. En el capítulo 12, es el último capítulo de Eclesiastés, Salomón está resumiendo todo el libro y dice, mira, si no entendiste bien todo lo que he venido hablando, el resumen de todo lo que he hablado es lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si tú vives la vida teniendo temor de Dios y obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos, ya la hiciste. O sea, con esto prácticamente estás viviendo tu vida y estás asegurándote que al final de tus días tú vas a estar contento y gozoso. Y vas a ser un anciano feliz, un anciano del cual cuando tus hijos digan, voy a dejar a mis hijos en la casa del anciano, en la casa de mi abuelo o de tu abuelo, y que los nietos digan, sí, queremos estar con el abuelo porque él es muy agradable, muy bonito, nos cuenta historias, etcétera. Y no serás un viejito cascarrabia, no serás un viejito que los nietos no quieren estar ahí porque es muy regañón, que siempre está sacando problemas, regañando, gritando, etcétera, sino vas a ser una persona llena de paz, llena de tranquilidad, y aquel gozo que tienes también lo vas a irradiar a tus nietos y vas a ser de mucha bendición. Que nosotros podamos decir que yo vivo mi vida tomando en cuenta a Dios en mis objetivos y vivo mi vida teniendo temor de Dios. O sea, ¿qué es el temor de Dios? Apartarse del mal, vivir conforme su voluntad, hacer sus mandamientos. Y justamente esto es lo que Dios quiere. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. Que vivamos siendo amigos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Eso es lo que nosotros queremos. Así que yo te animo para que tú puedas vivir este siguiente año acordándote de tu Creador, teniendo temor de Dios y guardando sus mandamientos. De esta forma, terminarás el año con gozo y con alegría y con gran satisfacción de haber hecho la voluntad del Señor. Dios te bendiga y que tengas muchas bendiciones en este año. Bendiciones.